Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quiero iniciar este año 2021 con este calendario tributario del año gravable 2020 y 2021. Algunas declaraciones corresponden al año 2020, pero que se van a presentar en el año 2021 y las demás van a ser correspondientes al año que nos encontramos en curso. Es una herramienta, es muy sencilla, pero muy práctica. Me va a permitir llevar el control de las diferentes obligaciones que tienen las empresas, obligaciones tributarias. Llámese empresas gran contribuyente o personas jurídicas o personas naturales o incluso para quienes se hayan trasladado al régimen simple de tributación. Entonces, bajo eh, esta selección vamos a encontrar los tipos de declaraciones tributarias, aquí hablamos de 13, los diferentes tipos de periodicidades, los periodos que se deben cumplir, periodos o cuotas, en este caso para el impuesto de renta. Algunas entidades tienen que pagar unas cuotas y, muy importante, bastante importante, las fechas en que se vencen esas obligaciones tributarias. Entonces, hablando de un gran contribuyente, observemos que los grandes contribuyentes, mediante la resolución número 9061 del 10 de diciembre del 2020, quedaron calificados los grandes contribuyentes para los años 2021 y 2022. Y esos son es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello nos vamos a dar cuenta esos grandes contribuyentes que quedaron contemplados en esa resolución van a tener la oportunidad de pagar su impuesto de renta en tres cuotas. Una primera cuota, digamos, este contribuyente tendrá plazo hasta el 18 de febrero, una segunda cuota con su propia declaración y esto bajo unas condiciones y una tercera cuota. Seleccionamos acá la segunda cuota de ese contribuyente y la tercera cuota. Igualmente, si mi cliente es una persona jurídica, resulta que las personas jurídicas no van a pagarlo, no va a pagar ese impuesto en tres cuotas, sino en dos cuotas, 50% y 50% con unas fechas diferentes. O si es una persona natural, que los vencimientos inician en agosto y terminan en octubre. O llámese una entidad que se haya trasladado al régimen simple de tributación. Y observamos aquí una particularidad, que en el impuesto de renta usted se encuentra dentro del régimen ordinario del impuesto o se encuentra en el impuesto régimen simple de tributación. Cuando yo me encuentro en el régimen simple de tributación, pues no voy a liquidar impuesto de renta en el formulario 110, sino en el formulario 260. Y es muy importante saberlo para entender cuáles son las fechas en las que yo tengo límite para presentar mis obligaciones tributarias. Llámese gran contribuyente, llámese personas jurídicas y demás entidades, personas naturales y régimen simple de tributación. Fíjese que en el régimen simple de tributación usted pudo haber hecho, porque si aparece acá, porque si aparecen fechas en retenciones en la fuente, porque usted como régimen simple de tributación pudo haber hecho retenciones de tipo laboral. No aparece fecha de vencimiento en el impuesto sobre las ventas, porque cuando yo pertenezco al régimen simple de tributación, yo no presento declaraciones de impuestos ni bimestrales ni cuatrimestrales, sino anuales. Presento una declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas y asimismo presento anticipos bimestrales del régimen simple de tributación. Que presento ¿cuántos? Presento 6 anticipos. Cuando no soy del régimen simple de tributación, digamos que soy persona jurídica, yo tengo que decir si presento
tengo obligación de presentar con periodicidad bimestral o cuatrimestral. Si es bimestral, yo voy a decir en qué periodo es el que voy a presentar para saber cuál es la fecha en que se vence esa declaración. En este caso, digamos que el 20 de mayo. Y así sucesivamente en el impuesto, por ejemplo, en el impuesto nacional al carbono, que se presenta de manera bimestral, el impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, que se presenta de manera mensual, igual que las retenciones en la fuente de manera mensual, el impuesto al patrimonio, que lo van a presentar solamente las personas naturales. Entonces, si yo presento aquí personas naturales, me va a aparecer la fecha en que se vence, digamos, la primera cuota del impuesto al patrimonio, y así sucesivamente. Va con un fundamento legal el artículo en el que se encuentra inmersa estas tablas de fechas de vencimiento contemplados dentro del decreto 1680 del 17 de diciembre de 2020. Igualmente, para quienes tienen la obligación de presentar la información exógena, pero mediante estos plazos quedaron contemplados mediante la resolución 070 del año 2019 mediante el artículo 45. Pero entonces, ¿dónde encontramos todo esto? Esto lo encontramos en las tablas que están diseñadas para tal fin. Por eso aquí observamos un resumen de lo que podrían ser las fechas de vencimiento de todas mis obligaciones tributarias. ¿Ya? Por ejemplo, ya para terminar este video, vamos a observar de un gran contribuyente aprovechándose de resolución 9061. Miremos la resolución 9061 y dirijámonos con la seccional número 16, que corresponde a la dirección seccional de Pereira. Miremos de las 31 entidades que fueron calificadas como gran contribuyente para los años 2021 y 2022. Digamos acá, por ejemplo, esta, Ingenio Risaralda. Vamos a colocar el número del NIT, número de identificación tributaria. Vamos a colocarlo para mirar cuáles son las fechas en las que se vencen las obligaciones para esta entidad, Ingenio Risaralda S.A. A ver, corremos acá y coloquémosle entonces Ingenio Risaralda S.A. Y dice que para ese gran contribuyente tiene que presentar un impuesto, su primera cuota, que debe corresponder como mínimo al 20% de impuesto a pagar del año grabable 2019. Es decir, lo que yo pague el año 2019 como primera cuota del año grabable 2020 debo pagar el 20% como mínimo. Y una segunda cuota, ese gran contribuyente tiene plazo para pagarla, de presentar la declaración y pagarla hasta el 16 de abril del año 2021, donde va a presentar el impuesto más el anticipo. Vamos a disminuirlo con lo que ya se pagó en la primera cuota y lo vamos a multiplicar por el 50%, y es lo que vamos a pagar. Y una tercera cuota, ese gran contribuyente va a tener plazo hasta el 16 de junio del año 2021, que va a ser el otro 50%. Igual, como es gran contribuyente, los grandes contribuyentes son periodicidad bimestral en el impuesto sobre las ventas, y vamos a encontrar todos los 6 periodos con los diferentes periodos. Ok, feliz noche.